A todos, en nuestro segundo webinar tenemos el placer de tener el grupo de Colón C3, hablar un tema que me parece muy interesante. A mí me trae muchas anécdotas y muchos recuerdos de la residencia, que son las fracturas del húmero, que a pesar que el porcentaje de lo que representan de todas las fracturas no es algo tan alto, como un 3%, es algo de suprema importancia saber lo del manejo, y esto es lo que va a ser la actualización. Estuvimos en el Cumplas hace mucho tiempo, me acuerdo que todas estas las generalmente las manejamos de manera conservadora, tratando de colocar al paciente de un ladito, colocarle su férula de coartación, su férula de NU. De verdad que era interesante esto, pero también ya en la parte quirúrgica, que también tiene sus indicaciones quirúrgicas, como van a mostrar ahora los colegas residentes, ahí también ha habido debate entre si se utilizan placas, si se utilizan clavos intramedulares, y ya en el advenimiento las cosas han ido cambiando en lo que es la cirugía mínimamente invasiva, incluso el uso ortodiológico. Así que sé que ellos nos van a hacer un buen repaso de actualización de lo que es la fractura deficitaria de húmero, que como le digo, a mí me trae muy buenos recuerdos de la residencia. Así que Raúl, como coordinador, y Maturel, que también está acá, para que le den obviamente la bienvenida a los colegas de Colmo. Bueno, buenas noches. Así como dice Rinaldo, un placer estar en nuestro segundo webinar eh, de residentes. Eh, bueno, en este segundo, el asignado fue el Hospital el Manuel Amador Guerrero de Colón, en el cual contamos con 4 residentes, con el doctor Nabil Parek, R1, el doctor Matías Hernández, que también es R1, y los doctores Gil Augusto y Charles Wright, que son R3. Entonces, así como Gerinaldo más o menos lo comentó, vamos a tratar de ver algo de generalidades, de arrancar de lo más básico hasta ya el manejo quirúrgico y las distintas controversias que hay, ¿no? Un tema que ha ido variando su manejo a través del tiempo y así, como no, tampoco es la cirugía la patología que más vemos, pero sí cada vez no llega más y cada vez podemos ofrecerle un mejor manejo a nuestros pacientes, ¿no? Así que, sin más, vamos a dar inicio al webinar. Buenas noches, público presente. Mi nombre es Nabil Parek, residente de primer año del complejo hospitalario Manuel Amador Guerrero, ubicado en Colón. Antes de comenzar, quisiera agradecer a la Spot por la oportunidad otorgada de compartir esta presentación con ustedes. Hoy abordaremos un tema relevante en la práctica traumatológica, que es la fractura de diáfisis humeral. Aunque no representan un alto porcentaje total de fracturas, su manejo adecuado es fundamental para preservar la función del miembro superior y evitar complicaciones. Como objetivo, repasaremos la anatomía y su importancia, hablaremos un poquito del mecanismo de trauma y la clínica, el manejo inicial de estas fracturas, el manejo quirúrgico y las posibles opciones y sus principales complicaciones. El objetivo es repasar los puntos clave para una toma de decisiones clínica informada y efectiva. Entonces empezamos. Las fracturas de diáfisis húmero no son las más comunes, pero adquieren importancia ya que pueden estar relacionadas o están asociadas a lesiones del nervio radial. Pues estas representan aproximadamente de 3 al 5% de todas las fracturas del cuerpo, que suelen ocurrir ya sea por mecanismos de alta energía, como accidentes automovilísticos, o de baja energía, como caída de sus propias alturas. Y pues el tratamiento dependerá del paciente y el tipo de fractura. Entonces, epidemiológicamente hablando, tienen una distribución modal, pues presentándose en pacientes jóvenes adultos, específicamente entre la tercera y la cuarta década de la vida, en hombres por mecanismo de trauma de alta energía, y ancianos en la séptima década de la vida, siendo mujeres por mecanismo de trauma de energía, por caída de altura, en pacientes osteopénicos y osteoporóticos. De todas las fracturas que se presentan en el húmero, las diáfisis presentan entre un 16 y un 20% de todas las fracturas de húmero. ¿Sí?
Y de estas, un 2 al 10% son las que están relacionadas, son fracturas expuestas. Y entre la localización más frecuente, pues se presenta más bien un 60% en el tercio medio de la diáfisis, seguida de un 30% de los casos en la diáfisis proximal y un 10% en la diáfisis distal. Ok, para repasar la anatomía y establecer lo que son los landmarks o definir qué es la diáfisis de Homero, pues esta va desde la inserción del músculo pectoral mayor hasta la cresta supracondilia. Proximalmente, esta tiene una forma cilíndrica, se va haciendo cónica y ya en su base, en su tercio distal, se hace triangular. Y pues en la región donde se hace triangular, termina el canal medular, que es aproximadamente unos 2 a 3 centímetros por encima de la fosa olecraniana. Si hablamos de la irrigación de la diáfisis, provee principalmente de lo que es la arteria nutricia, que es la rama de la arteria braquial, que entra al foramen o agujero nutricio, localizado en la cara anteromedial del tercio medio del húmero, y esta me va a dar lo que es la vascularización endóstica. Entonces, la parte perióstica proviene de lo que es las ramas periósticas de lo que es la arteria braquial y la braquial profunda. Hacemos un poquito más énfasis en el nervio radial, ya que es uno de los nervios que suele estar lesionado en este tipo de fractura. Pues el nervio radial entra en el brazo posterior a la arteria braquial, medial al húmero y anterior a la cabeza del tríceps, desciende inferolateralmente junto con la arteria braquial profunda y rodea al cuerpo del húmero en el surco del nervio radial. Entonces, pues esta imagen representa lo que son los landmarks de lo que es el surco del nervio radial. Este surco empieza aproximadamente a unos 10 a 14 centímetros del acromio lateral, justo posterior a la tuberosidad deltoidea, separándose entre las cabezas de lateral y medial del tríceps. Pasa inferolateralmente a través del surco y sale de este surco aproximadamente a unos 10 a 14 centímetros de lo que es el epicóndilo lateral. Y luego que sale del surco, este pasa anteriormente a través de la tabique intermuscular lateral, y es aquí donde el nervio es susceptible a las lesiones por tracción. Este punto usualmente se encuentra en un promedio a 10 centímetros de lo que es la superficie articular distal del húmero, pero nunca menos a una distancia de unos 7,5 centímetros. Si bien es cierto, dije los landmarks con respecto a lo que es el epicóndilo lateral. Si hablamos de la epitróclea, el surco del nervio radial o el límite superior del surco del nervio radial se ubica a unos 20 a 21 centímetros proximal a la epitróclea. Entonces es imperativo conocer el recorrido del nervio radial y protegerlo durante las exploraciones quirúrgicas al húmero. Entonces esta diapositiva es más bien para recalcar las otras estructuras nerviosas que pasan a lo largo del brazo y que están relacionadas con lo que es la diáfisis. Entonces, ese es el nervio musculocutáneo proveniente de lo que es el fascículo lateral del plexo braquial, sale de la axila, perfora al coracobraquial inervándolo y desciende entre el bíceps y el braquial inervándolo a ambos. Y termina en lo que es en el antebrazo, dando una rama del nervio cutáneo antebraquial lateral. El otro de los nervios es el nervio mediano y cubital, que pueden ocurrir neuropraxias de la misma, pero su incidencia es relativamente muy baja. Entonces, el nervio mediano se origina a partir de lo que es el fascículo medial y lateral, corre justo medial a la arteria braquial y pasa por delante, a nivel del codo, pasa por delante de lo que es la arteria braquial. Y ahí el nervio cubital, que sale justo lateral a la arteria braquial y pasa posteriormente a lo que es el epicóndilo medial. ¿Okay? Aquí esto para recalcar que en el brazo existen dos compartimentos, un compartimento anterior que es el compartimento flexor y un compartimento posterior que es el compartimento extensor. Entonces en el compartimento anterior tenemos tres músculos importantes que es el bíceps braquial, lateralmente braquial y más profundo lo que es el coracobraquial. Y estos están separados del compartimento posterior o el compartimento extensor a través de dos tabiques intermusculares, ¿no? Uno es el lateral y otro es el medial.
Entonces, en el lateral es el que está ubicado lo que es el nervio radial a unos 10 centímetros por encima de lo que es la superficie articular distal y es el que es el más susceptible a lesiones por tracción. Y también recalcar que a nivel de lo que es la diáfisis también se encuentra la tuberosidad deltoidea por donde se inserta el músculo deltoide, ¿no? Y entonces esto es importante tomarlo en cuenta con respecto a lo que son las fuerzas musculares deformantes. Entonces, hablando de los mecanismos de lesión, estos pueden ser directos, que es el más frecuente y produce usualmente patrones de trazos transversos o conminutos. Y el indirecto, usualmente una caída con el brazo extendido y que ocasiona fracturas con trazos espiroideos. Y también, según la fuerza aplicada, se pueden presentar cierto tipo de patrones de fractura, como en el caso de si el mecanismo es un trauma torsional, pueden presentarse fracturas espiroideas. Si es un mecanismo de inflexión, fracturas transversas, y si es la combinación de ambas, pueden presentarse fracturas oblicuas. En cuanto a la valoración clínica del paciente con fractura diaficiaria de húmero, vamos a encontrar que la principal sintomatología pues, va a ser el dolor y la debilidad. En cuanto a la exploración física, es común encontrar edema, deformidad. Esta deformidad principalmente va a ser un acortamiento en varo, va a haber tensión en la piel, se pueden ver hematomas también. Lo más importante a recalcar en la valoración clínica es la inspección y la exploración neurovascular, sobre todo del nervio radial, siempre pre-reducción o pre-manipulación, explorar la extensión del pulgar, la extensión de la muñeca y la sensación sobre el dorso de la mano, hacerlo pre-reducción, pre-manipulación, como dije, y posterior a la misma. Existe un patrón de fractura que se conoce como fractura de Holsten-Lewis. Es una fractura diaficiaria de húmero a nivel de la unión del tercio medio y tercio distal, asociada con una necropraxia del nervio radial, que tiene una incidencia alrededor del 22%. Mayormente secundaria a fracturas transversas o espiroideas. Pero lo más importante para recalcar en este tipo de lesiones es que su resolución espontánea es de un 60 al 92%. Acá vemos que se aborda la exploración del nervio radial secundaria a una fractura de húmero diaficiaria cuando son fracturas expuestas, cuando son fracturas por heridas de proyectil de arma de fuego, cuando hay lesión penetrante o lesiones vasculares que ameritan reparación, cuando el déficit neurológico se desarrolla después de una reducción cerrada, que sería una neuropatía radial secundaria, o cuando es secundario a una fractura de Holtens-Lewis, aunque esto es controvertido por lo que le mencioné anteriormente, que en una gran mayoría de los casos pues resuelve espontáneamente. En cuanto al diagnóstico, pues principalmente el arma más simple que tenemos, la radiografía simple, vamos a tener que pedir proyecciones ortogonales AP y lateral, asegurarse de incluir articulaciones por encima y por debajo de la fractura, y también nos podemos apoyar de una lateral transtorácica que nos permite una mejor apreciación de las deformidades en plano sagital. Podemos solicitar CAT si tenemos sospecha de una extensión del trazo de fractura hacia el nivel articular, o un angiocat si se trata de una sospecha de lesión vascular. La electromiografía también estaría indicada, pero no en casos agudos, sino más bien luego de meses después del déficit neurológico. En cuanto a la clasificación de las fracturas diaficiarias de húmero, vamos a tener principalmente una clasificación descriptiva, donde vamos a dividirlas en fracturas abiertas versus cerradas. En cuanto a la localización, si son del tercio medio proximal, tercio medio puro, tercio medio distal. En cuanto al grado, si son desplazadas, no desplazadas, si tienen una dirección transversa, oblicua, espiroidea, segmentaria, comminuta, o si se trata de paciente con hueso osteoporótico o condiciones patológicas. También tenemos la clasificación de la O, en donde el número va a corresponder al número 1 y se va a dividir en subgrupos 2, que va a ser el tercio medio, en fracturas simples, que son letra A, fracturas en cuña, la letra B, o multifragmentarias, la letra C. Ya bueno, tenemos una subclasificación dentro de la simple en cuña y multifragmentaria, que sería la A1, A2, A3, espiroidea oblicua transversa,
y B2 o B3, que sería una cuña intacta o una cuña fragmentada, y C2 y C3, que sería una segmentaria intacta o una segmentaria fragmentada. También tenemos la clasificación de Garnaos desde el 2011, en donde se va a dividir al hueso largo en general, no es propiamente del húmero, pero se usa bastante en el húmero como característica de hueso largo. Primero que nada, topográficamente o por su localización en proximal, medio, distal, y J, que sería una extensión articular. Después se subdividen morfológicamente en simples, la letra S, que serían fracturas transversas o fracturas espiroideas. La letra I corresponde a morfología intermedia, que puede ser una o dos alas de mariposa. Y la letra C, que es una morfología compleja, en donde va a haber tres o más alas de mariposa, segmentaria o con minución mayor. En cuanto al tratamiento, principalmente va a haber indicaciones para el tratamiento conservador o va a haber parámetros, criterios de reducción que van a ser aceptables y van a ser susceptibles de un manejo conservador, los cuales son lograr una angulación sagital menor de 20 grados, una deformidad en varovalgo menor de 30 grados y que haya una traslación del foco igual o menor de 3 centímetros y una deformidad rotacional menor a 30 grados. Si cumplimos con estos parámetros o estos criterios aceptables de reducción, podemos entonces darle un manejo conservador a la fractura y tenemos diferentes opciones. Dentro de estas, una férula de coaptación que se utiliza como férula transitoria más que nada antes del cambio a la ortesis funcional. En pacientes con buena tolerancia al yeso, sin contraindicaciones para la inmovilización o fracturas con mínimo desplazamiento. Permite controlar los ejes y la alineación en fases inflamatorias y es de fácil aplicación. Como segunda opción tenemos el yeso colgante de Caldwell, que cuelga desde el brazo con el peso del yeso y actúa como tracción para alinear la fractura. Y como último, el vendaje de Bell-Pop, que inmoviliza el brazo contra el tórax con el hombro en aducción y rotación interna. Se usa principalmente en fracturas proximales o tercios medios proximales, pacientes ancianos, frágiles, donde el yeso no es bien tolerado. Pero bueno, todas estas formas de manejo conservador al final se usan en periodos tempranos de la fractura y luego entonces se cambia a una órtesis funcional, que puede ser el brace de Sarmiento, se ha convertido en la base del tratamiento para la mayoría de las fracturas de diáfisis humeral de forma conservadora. Proporciona una compresión circunferencial en el foco de la fractura y se aplica típicamente 5 a 7 días después de la lesión, tras un breve periodo del uso de férula con algunas de las opciones que mencioné anteriormente. Charles, tienes que quitarle el mute al micrófono. Entrando ya en el manejo quirúrgico va a estar indicado siempre y cuando no se cumplan los criterios de reducción para un manejo conservador ya mencionados en cuanto a lo que es la alineación de los fragmentos. Eh, Va a estar indicado también cuando ocurra falla de este manejo conservador y bajo ciertos criterios y circunstancias dependiendo de el tipo del trazo de fractura. Actualmente no está comprobado que ninguna estrategia sea superior con respecto a otra en cuanto a las tasas de consolidación, pero sí se ha demostrado ciertas ventajas, algunas con respecto a las otras, en cuanto a la aparición de posibles complicaciones o tasa de funcionabilidad. Las técnicas quirúrgicas más utilizadas son el clavo endomedular y las placas. Estos han ido cambiando durante los últimos 40 años, iniciando las placas con placas de compresión dinámica, las convencionales, hasta las placas bloqueadas que tenemos en la actualidad, mientras que los clavos endomedulares inicialmente se utilizaban clavos de tipo Ender
y ahora ya tenemos los clavos bloqueados en la actualidad. El objetivo del manejo quirúrgico siempre va a ser promover la estabilidad y permitir una recuperación con un rango de movimientos en el hombro afectado. Dentro de los criterios quirúrgicos para las fracturas diafisarias del húmero, vamos a tener principalmente pacientes politraumatizados que hayan estado involucrados en accidentes de alta energía, pacientes que cursen con consolidación en mal posición, pacientes con fracturas patológicas, pacientes con lesión neurovascular asociada, pacientes que presenten trazos de fractura ya sea complejos o que conlleven una gran inestabilidad, como codo flotante, fracturas cementarias o extensión intraarticular con gran conminución. Otros criterios quirúrgicos sería la bilateralidad de las fracturas, fracturas expuestas que conlleven una gran contaminación, déficit neurológico, usualmente lesiones al plexo braquial o al nervio radial, en los casos de pseudoartrosis o rigidez asociada. La obesidad mórbida se considera una indicación relativa para manejo quirúrgico, ya que se ha visto casos en donde la gran masa muscular en pacientes obesos o en los casos de mujeres que tengan mamas grandes, esto favorece lo que es el desplazamiento de las fracturas, por lo que podría estar indicado un manejo quirúrgico. Sin embargo, el manejo de los tejidos blandos durante el procedimiento puede ser una desventaja de dar este manejo quirúrgico a este tipo de pacientes. Dentro de las opciones de manejo quirúrgico tenemos el uso de fijadores externos, realización de reducciones abiertas más fijación interna con placas, utilización de clavos intramedulares ya sea anterógrado o retrógrado y osteosíntesis mínimamente invasivas con placas. En cuanto a los posicionamientos del paciente a la hora de dar un manejo quirúrgico, estos van a estar dados principalmente, por supuesto, por el tipo y localización del trazo de fractura y del abordaje que queramos utilizar. En pacientes que queramos utilizar abordajes por vía anterior, vamos a utilizar posicionamiento en silla de playa. Este se da con una posición de respaldo de unos 30 a 60 grados. Usualmente está indicado para fracturas de la diáfisis, ya sea proximal o media del húmero, y usualmente se utiliza en la colocación de fijadores externos y clavos intramedulares. La posición de decúbito supino se puede utilizar para la colocación de placas, ya sea por vía abierta o por vía mínimamente invasiva. Esta se puede realizar sobre una mesa de mano o con el codo en flexión y colocado sobre el cuerpo del paciente. Los abordajes, los posicionamientos, tanto en decúbito lateral como en decúbito prono, van a estar indicados cuando utilicemos un abordaje por vía posterior. Usualmente el abordaje en decúbito prono y el decúbito lateral se utilizan para fracturas a nivel del tercio medio y del tercio diafisario distal. Se puede hacer sobre mesa de mano con el antebrazo colgando. En caso de abordaje, posicionamiento en prono, y cuando es un posicionamiento en decúbito lateral, se hace con el codo en flexión y el antebrazo sobre la porción lateral de la mesa quirúrgica. Los abordajes del húmero, vamos a tener principalmente el abordaje anterolateral del húmero, abordajes posteriores, ya sea transtricipital o paratricipital,
abordajes mínimamente invasivos del húmero para fijación con placa y el abordaje propio del enclavado intramedular, ya sea anterógrado o por vía retrógrada. Esta tabla nos resume los distintos abordajes a utilizar, dependiendo principalmente de la localización del trazo de fractura. Aquí lo resume. Para trazos de fractura a nivel proximal y medio, utilizamos abordajes por vía anterior. No quiere decir que no podamos utilizar por vía posterior, pero los trazos de fractura a nivel medio y distal son los que usualmente utilizamos con abordajes por vía posterior. El abordaje anterolateral es la continuación del abordaje deltopectoral. Él va a tomar como referencia la apófisis coracoides y la fosa cubital del codo. Usualmente se termina hasta 5 centímetros proximal a la fosa cubital. Este proximalmente va a desarrollar el plano entre el deltoides y el pectoral mayor, y a nivel de la diáfisis media y la diáfisis distal va a desarrollar el plano a nivel de el bíceps braquial y el braquial. Los peligros con este abordaje principalmente son el nervio axilar, la arteria braquial profunda y el nervio radial. Como se mencionó ya, usualmente se utiliza para fracturas a nivel del tercio proximal y medio de la diáfisis. El abordaje por vía posterior, el abordaje transtricipital, usualmente se utiliza para fracturas diafisarias a nivel medio y distal. Este nos va a permitir la exposición de aproximadamente el 76% de la diáfisis del húmero. Este toma como referencia el acromion y el olecranon. Usualmente se realiza por medio de una incisión en piel a nivel de la línea media de la porción dorsal del brazo, y vamos a disecar el plano a nivel de las cabezas larga y lateral del tríceps para así entonces exponer la cabeza medial del tríceps que se encuentra en un plano más profundo. Importante con este tipo de abordajes que hay que identificar el nervio radial y protegerlo. Existen modificaciones al abordaje posterior, como el abordaje modificado de Gerwin, que este nos va a permitir la exposición de aproximadamente el 94% de la diáfisis humeral. Esta modificación va a retraer el tríceps hacia medial luego de liberar el tabique intramuscular lateral y luego de haber protegido y separado el nervio radial. El abordaje paratricipital lateral también se realiza por vía posterior. Se hace una incisión a nivel de la línea media. Este abordaje nos permite aproximadamente la exposición de un 55 a 74% de las fracturas de la diáfisis humeral, y se utiliza para fracturas a nivel de la diáfisis media y distal. Este abordaje hay que desarrollar dos ventanas, una ventana cubital y una ventana radial. Importante al momento de desarrollar la ventana cubital, identificar el nervio cubital y protegerlo, y separar el músculo tríceps hacia lateral. Al momento de desarrollar la ventana radial, entonces lo que haremos es movilizar el tríceps hacia medial. Este abordaje lo que busca es evitar comorbilidades por medio de la no desinserción del tríceps. Ya entrando en cuanto a las opciones de tratamiento quirúrgico, los fijadores externos son una herramienta muy útil dentro del arsenal del manejo de las fracturas del húmero.
Usualmente, o sea, el objetivo de dar el manejo con un fijador externo es, como siempre, para una fractura diafisaria, restablecer la longitud, alineación, tanto en plano sagital y coronal, la rotación y protección de tejidos blandos por medio de ligamento-taxis, para así relajar los tejidos. Dentro de las indicaciones para el manejo con un fijador externo, está pacientes que sufren accidentes de alta energía con gran daño a tejidos blandos o lesión neurovascular asociada, fractura expuesta con gran contaminación, pacientes que hayan tenido pérdida ósea a nivel del foco fracturario, pacientes con contaminación masiva, pacientes con trazos de fractura inestables. El uso del fijador externo en las fracturas de húmero usualmente se le da manejo, es un manejo temporal como medida de control de daños. Aunque se ha visto, y usualmente al utilizar el fijador externo como una medida temporal, se suele hacer el recambio luego de 1 o 2 semanas, luego de que haya habido mejoría de los tejidos blandos, con una tasa de consolidación de hasta un 88%. Este artículo lo traje a colación, es un artículo de revisión del YAOS que estudió el uso de fijadores externos en fracturas cerradas, trazos simples, y midió la tasa de consolidación y se pudo observar consolidación satisfactoria hasta un 97% de los pacientes a los que se le dio manejo definitivo con el fijador externo. Para la colocación de el fijador externo es importante hacer utilización de lo que son las zonas seguras. El método de colocación del fijador externo nos vamos a basar siempre en la colocación en la colocación ya sea de 2 o 3 pines, tanto en el segmento proximal y en el segmento distal de la fractura. Importante en la zona, en las fracturas en el segmento proximal, el pin debe ser colocado en una posición anterolateral, mientras que en los fragmentos distales, los pines deben ser colocados en posición dorsolateral. El objetivo, como ya se mencionó, es lograr la alineación y restablecimiento de los ejes de la extremidad. En cuanto a el manejo con placas, la reducción abierta y la fijación con placas es considerada por muchos el estándar de oro en el manejo quirúrgico de las fracturas diafisarias de húmero. ¿Y esto por qué se debe? Porque al ser una reducción abierta nos permite manejar, muchas de las condiciones que hacen que la fractura requiera de un manejo operatorio, como lo pueden ser lesiones neurovasculares asociadas para hacer las exploraciones neurológicas, fracturas expuestas que tengan gran contaminación para así hacer los subsiguientes lavados quirúrgicos, pacientes que hayan tenido consolidación en mal posición o pseudoartrosis. Usualmente el manejo con placas se hace por vías de abordaje posterior, ya sea transtricipital o paratricipital, aunque también pueden hacerse por vías anteriores y se basan, usualmente las placas a utilizar son placas de perfil de aproximadamente 3.5 a 4.5 milímetros. La técnica para el manejo con placas va a basarse en la utilización o colocación de 6 corticales, de 6 a 8 corticales, tanto en el fragmento proximal como en el fragmento distal,
y va a utilizar los distintos principios en cuanto a la utilización de placas. Se puede utilizar tornillos de compresión. En estos casos colocaríamos las placas a modo de, en función de placa de neutralización. Esto va a depender, por supuesto, de trazos de fractura que sean meritorios de dar compresión. Se puede utilizar la placa como una placa de compresión dinámica, principalmente en casos de trazos de fractura transversos y en los casos en donde haya conminución de fragmentos, podemos utilizar la placa a modo de placa puente. Este artículo es un artículo del 2021 que lleva como título Placas versus clavos en las fracturas de la diáfisis humeral. Se hace la pregunta sobre si las placas llevan a un mejor resultado funcional en cuanto a el hombro. Comparó retrospectivamente a 27 pacientes que se trataron con placas y 30 pacientes que se trataron con clavo intramedular y luego se evaluó el rango de movimiento final del hombro, la tasa de recuperación en cuanto al rango de movimiento del hombro, resultados funcionales, el dolor residual y el rango de movilidad de flexo-extensión del codo, así como también la incidencia de complicaciones. Los resultados concluyeron que no hubo mayor aparición de, o sea, la tasa de consolidación en ambos grupos fue similar, pero sí se vieron resultados con una mejor escala de funcionabilidad y en cuanto al dolor de un 66% en el grupo que utilizó las placas versus un 40% en el grupo que fue manejado con clavo intramedular. Por lo que podríamos concluir que el manejo de fracturas diafisarias con placa nos va a dar, nos va a dar un mejor resultado funcional en cuanto al dolor versus un manejo con clavo intramedular. Buenas noches. Para continuar hablando acerca de manejo quirúrgico, vamos a hablar sobre la reducción cerrada y fijación interna. Dentro de las opciones tenemos el clavo endomedular bloqueado. Pueden ser tanto anterógrados como clavos retrógrados. Sin embargo, los clavos retrógrados no se utilizan con mucha frecuencia, a pesar de que ofrecen ciertas ventajas como eliminar el riesgo de dolor del hombro postoperatorio versus los anterógrados, lesiones de manguito rotador y las lesiones de nervio axilar. En cuanto a las indicaciones del clavo endomedular bloqueado, tenemos las fracturas patológicas, fracturas cementarias, sobre todo las fracturas proximales del húmero, hueso osteoporótico, compromiso cutáneo en el cual no se puede realizar un abordaje abierto y el politraumatismo. Dentro de los objetivos del clavo endomedular bloqueado tenemos la estabilidad de la fractura, buscando entonces una recuperación temprana de los rangos de movimientos en los pacientes. El planeamiento básicamente debe estar dirigido a la historia clínica del paciente, las actividades que esté realizada de forma previa antes de la lesión, la dominancia del miembro, las radiografías previas, sobre todo para el planeamiento quirúrgico en cuanto a las medidas de clavo, el canal medular, la posición del paciente, que en la mayoría de los casos se realiza en silla de playa, y la posición del fluoroscopio, que debe colocarse alineado posterior al paciente y de lado contralateral, con el rayo en posición cefálica sobre el hombro. Hablando sobre todo en la técnica de colocación de clavo endomedular, el abordaje inicial se realiza a nivel de la cara anterolateral del hombro, sobre la cara superior,
y anterior de la tuberosidad mayor. Se va a tomar como referencia lo que es el acromión, extendiéndose de forma distal de unos 3 a 5 centímetros hacia inserción del deltoides. Es importante que en este paso la incisión a través del deltoides se haga siguiendo las líneas de las fibras del mismo. Posteriormente a esto vamos a buscar la bursa y vamos a retirar una porción pequeña para poder entonces revelar lo que es el músculo supraespinoso. En este paso probablemente necesitemos drenar el hematoma, siguiendo entonces una incisión longitudinal y para exponer el punto de inserción del clavo. Es importante también en este paso evitar realizar o identificar lo que es el tendón largo de bíceps, porque ya se ha visto que en este paso se da mucho lo que son las lesiones. El punto de entrada es justo medial a la tuberosidad mayor y posterior al surco bicipital. En cuanto a la reducción, es importante que en el paso de la guía realicemos previamente la reducción. El brazo se coloca en una posición de aducción y ligera flexión, realizando entonces una tracción, siempre manteniendo el codo en flexión. En cuanto a la reducción y el paso de la guía, se debe hacer bajo la fluoroscopía. Debemos proteger los tejidos blandos durante la introducción de la rima, sobre todo en su porción proximal, para evitar entonces el daño a nivel de lo que es el manguito de rotadores. Siempre verificar la introducción de la guía en diferentes proyecciones. De esta forma vamos a comprobar que la guía se encuentre dentro del canal medular. Durante el rimado es importante mantener siempre una buena reducción para evitar nuevas fracturas o desplazamientos de fragmentos, por ejemplo, a la mariposa. Incluso se han asociado lesiones del nervio radial durante el rimado, durante el paso, con fracturas multifragmentarias. Otra de las complicaciones dentro del rimado es la pérdida de la reducción si no se mantiene la misma, e incluso se ha visto roturas de las guías por no mantener la reducción adecuada. En cuanto a la introducción del clavo, importante siempre mantener la posición. Se debe guardar una distancia de trazo de fractura de la fosa olecraniana mayor de 5 centímetros para poder colocar los pernos bloqueados distales, siempre como mínimo 2 tornillos distales bicorticales. El brazo se debe colocar, como vemos en la imagen, en una rotación externa de más o menos 25 grados y mantener siempre una flexión del codo, lo que nos va a facilitar entonces para mantener la reducción. A nivel proximal, los clavos deben ser colocados de forma unicortical y así evitamos entonces afectar lo que es la articulación. Al final, siempre debemos comprobar los bloqueos proximales, como lo expliqué anteriormente, que no queden intraarticular o demasiado largos, que incluso pueden lesionar el nervio axilar. En cuanto a las ventajas, dentro de las ventajas es la posición central, que va a permitir entonces la repartición de las cargas, como cualquier osteosíntesis que se realiza a nivel endomedular de un hueso largo. El menor daño de tejidos a nivel de la inserción. Sin embargo, dentro de las desventajas es que ya si sospechamos un déficit neurológico, una lesión neurológica, su indicación es relativa y las fracturas expuestas por el riesgo entonces de contaminar el canal medular. En cuanto a las complicaciones dentro del procedimiento, en los clavos anterógrados se ha visto lesión de manguito rotador, sobre todo asociadas a una mala protección del mismo durante el rimado y a la introducción de la rima a nivel proximal. La lesión de la cabeza larga de bíceps a la hora de introducción de las guías inicialmente, las lesiones del nervio axilar, que de forma crónica se va a ver con atrofia de músculo deltoides, y las lesiones del nervio radial, sobre todo en las fracturas multifragmentarias a la hora de hacer rimados de canal medular. Y en cuanto a los clavos retrógrados,
fracturas supracondyles por su inserción a nivel de la fosa coronoides, de la fosa olecraniana, y las lesiones en nervio radial. En este artículo se busca evaluar o comparar el uso de clavos intramedulares bloqueados versus las placas bloqueadas. En general, lo importante de este artículo es que no encontraron una diferencia significativa tanto para las escalas de funcionalidad con la puntuación de Constant o tiempo operatorio, incluso en la estancia hospitalaria. Sin embargo, sí se vio una incidencia mayor de lesiones de nervio radial con el uso de placas. Hablando entonces la técnica mínimamente invasiva, esta fue descrita inicialmente por Jeffrey Maas en 1988 en un libro denominado Planeamiento y técnica de reducción de las fracturas. Inicialmente era ya un concepto que se manejaba de forma antigua, buscando entonces los beneficios de la consolidación secundaria y obteniendo entonces una ventaja biológica a partir de esta técnica. Entonces, la osteosíntesis con placa mínimamente invasiva, o MIPO por sus siglas en inglés, busca entonces acceder al hueso a través de una ventana de tejidos blandos sin lesionarlo. La finalidad de la técnica MIPO es la protección de la zona de fractura y evitar entonces acceder a esta reduciéndolo de forma indirecta. La técnica MIPO utiliza como principio de osteosíntesis la estabilidad relativa para una consolidación secundaria utilizando una placa bloqueada actualmente para entonces puntear la fractura, realizando entonces una reducción de forma indirecta y así vamos a minimizar el daño de los tejidos blandos. Esta técnica fue descrita inicialmente por Fernández de Olca, el cual describió un caso de fractura proximal de húmero con extensión de trazo de fractura hacia la zona metafisoria fasciaria, en la cual proponía el uso de unas placas con disposición helicoidal con introducción de las mismas de forma percutánea. Sin embargo, Liviani y Berangero son los que, aparte de describir las bases anatómicas de esta técnica, reportan el uso de la misma con muchos casos en sus publicaciones iniciales que van desde 2004, donde utilizaban placas convencionales de CP, sin el uso incluso de arco en C, hasta 2007, que utilizaban placas bloqueadas y la descripción de los beneficios de la misma, como la conservación de irrigación del periósteo. En cuanto a las indicaciones, básicamente son las indicaciones para una fractura de húmero diafisaria. Sin embargo, dentro de las indicaciones principales están las fracturas transversales, fracturas epilares, fracturas conminutas, fracturas cementarias y que tenga un canal medular estrecho o menos de 8 milímetros. En cuanto a las contraindicaciones, básicamente son todo tipo de lesión que evite el uso principal de la técnica, que es la irrigación biológica, para evitar entonces acceder al foco de fractura, como lesiones vasculares asociadas o infecciones locales activas o incluso fracturas asociadas a parálisis del nervio radial. En cuanto a las ventajas, como mencioné principalmente, la preservación de la circulación de los tejidos, la disminución del daño de los tejidos y la consolidación biológicamente más compatible. En cuanto a las desventajas, hay una visión limitada porque es una técnica cerrada. Se ha visto pocos casos de mal unión y retrasos en cuanto a la unión en trazos simples. Bueno, esta técnica quirúrgica descrita por Liviani y Berangero, el paciente inicialmente se coloca en decúbito supino con el brazo en abducción de 90 grados y supinación. Se coloca la placa anteriormente para la medida y de esta forma entonces
tener las medidas adecuadas para realizar tanto los abordajes proximales y distales. Se coloca un bulto debajo del brazo como punto de apoyo y se utiliza una toalla en la articulación del codo para mantener entonces la tracción longitudinal y la rotación y evitar la rotación del mismo. Se va a realizar entonces la incisión proximal, aproximadamente unos 6 centímetros distal del acromión, una incisión de 3 centímetros de longitud, buscando el intervalo entre el borde lateral de la parte proximal del bíceps y el borde medial del deltoides. La incisión distal se va a realizar 5 centímetros proximal del pliegue de flexión del codo, también una incisión de aproximadamente 3 centímetros, buscando entonces el intervalo del músculo del bíceps y el braquial. Importante, antes de realizar o buscar el músculo braquial, es importante identificar el nervio músculo cutáneo para evitar lesionarlo. Posteriormente se realiza la tunelización subbraquial, la cual se puede realizar con un instrumento de tunelización o con la placa distal, con la misma placa de distal hacia proximal. Se va a colocar entonces en posición las manijas para mantener la reducción, y de esta forma vamos a colocar un tornillo proximal y un tornillo de eje a nivel tanto distal y proximal para colocar entonces los tornillos de bloqueo. En cuanto a tips del mismo manejo quirúrgico, es importante que en la incisión proximal y distal no se deban utilizar retractores de Oman, porque a nivel proximal la punta puede lesionar el nervio radial en la parte medial de la incisión y de forma lateral en incisión distal. El nervio musculocutáneo, como mencioné anteriormente, debe ser identificado de forma previa antes de dividir el músculo braquial, y en la parte medial del húmero, en caso que se coloquen tornillos bicorticales, hay riesgo entonces de lesión del nervio radial. Actualmente se busca comparar la técnica MIPO con el enclavado medular, como se observa en este metaanálisis, el cual compara el riesgo de pseudoartrosis, punción del hombro, lesiones del nervio radial y riesgos de intervención. Sin embargo, concluyen que actualmente no existe una técnica superior a otra, teniendo similares resultados dentro de cada evaluación. En cuanto a las complicaciones, tenemos la no unión o pseudoartrosis, las lesiones del nervio radial, que pueden ser tanto dentro del manejo conservador como de forma secundaria en manejo quirúrgico, y las malunión. Actualmente, para evaluar la probabilidad de una no unión en fracturas de húmero se utiliza la herramienta de Rush, la cual es fiable y eficaz para identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo de pseudoartrosis de una fractura de diáfisis de húmero posteriormente a las 6 semanas después de la lesión. Se va a revisar entonces al paciente pasados 6 semanas. Se deben evaluar 2 proyecciones para evaluar las 4 corticales y se va a realizar un puntaje dependiendo de la existencia de un callo de fractura o la ausencia del mismo, si existe callo de fractura sin puente óseo o si hay un callo de fractura con puente óseo, cada uno con un puntaje de 1, 2, 3 respectivamente, en donde una puntuación menor de 8 tiene una probabilidad de 65% entonces de realizar una no unión. En cuanto a la lesión del nervio radial, ya mencionado en la charla, la interrogante siempre va a ser cuándo decido explorarlo, ya que esto va a modificar incluso el método de fijación inicial de la fractura. En la mayoría de los estudios, como este, concluyen que las indicaciones de la exploración del mismo están basadas en la presencia o no de síntomas asociados a la lesión y al mecanismo de trauma. Básicamente, las indicaciones para una exploración del nervio radial en fracturas del húmero son fracturas expuestas, en la cual al examen físico va a existir un compromiso del nervio radial, o fracturas cerradas, en las cuales ciertos trazos de fracturas, como los espirales y oblicuos distales, estén presentes, ya que
en una gran mayoría de los casos existe un compromiso y una compresión del nervio dentro del trazo de fractura. El manejo quirúrgico en cuanto a las lesiones del nervio radial se pueden clasificar en neurografia, injertos de nervio, transferencias de nervio y transferencia de tendones. La ubicación y el momento de la lesión del nervio definen el enfoque de la reparación del mismo. Si se encuentra una sección del nervio radial durante la exploración quirúrgica inmediata, está indicada entonces una reparación primaria del mismo. El resultado de la reparación se debe inicialmente, en estos casos, al mecanismo de trauma, y durante la exploración quirúrgica se debe realizar entonces una resección adecuada de los tejidos cicatrizal y las neuromas circundantes hasta que se vean fibras nerviosas sanas bajo el microscopio para entonces facilitar la recuperación de estos pacientes. Y bueno, este es otro artículo que en general muestra que en la mayoría de los casos las recuperaciones de las lesiones inicialmente del nervio radial, tanto en el manejo conservador como en el manejo quirúrgico, son en su mayoría neuropraxias que en el 88.1% tienen una buena evolución y recuperación. Bueno, ahora le vamos a compartir ciertos casos que hicimos en el hospital Manuel Amador Guerrero y se manejaron con las distintas opciones de manejo quirúrgico que les presentamos. Acá tenemos, este era un paciente masculino, tiene 21 años, presentaba un trazo de fractura a nivel de la diáfisis medio distal del húmero, un trazo simple, transverso. Eh, no presentaba mayor angulación tanto en plano sagital o coronal, sí algo de rotación y no presentaba acortamiento. Paciente que trabaja como ayudante general, por esa razón se decide dar el manejo quirúrgico para así eh, rehabilitarlo más rápido. Este es nuestro planeamiento quirúrgico que hicimos. Se planeó realizar una técnica mínimamente invasiva con una placa bloqueada y colocar 3 tornillos proximales al trazo de fractura y 3 tornillos distales al trazo de fractura. Aquí, con la ayuda del fluoroscopio, visualizamos el trazo de fractura y hicimos la marcación de la placa a utilizar para así poder delimitar mejor nuestro abordaje. Acá tenemos nuestras 2 incisiones realizadas, la proximal y la distal. Nuestros controles intrasop con el fluoroscopio. Y este es el resultado final. Acá tenemos otro paciente, igual presentaba, esta era una femenina, 45 años, igual presentaba un trazo de fractura, este era un poco más proximal a nivel de la diáfisis media, igual un trazo simple, trazo transverso, presentaba leve angulación en plano sagital, medida en unos 10 grados, y en el plano coronal presentaba una angulación en varo que se midió en 25 grados. Nuestro planeamiento quirúrgico y este fue el resultado final. Acá tenemos otro paciente, este era un masculino, 25 años, presentaba trazo de fractura a nivel del tercio medio distal diafisario del húmero derecho, en este caso un trazo espiroideo, sin lesión neurológica asociada. Estos fueron los resultados. A este paciente se le realizó una reducción abierta, más fijación interna, se utilizó un abordaje posterior por vía paratricipital
Se colocaron numeral 3 tornillos interfragmentarios y se fijó con la placa colocada dorsalmente. Y acá tenemos otro paciente, paciente de 32 años de edad con un trazo a nivel de la diáfisis medio distal del húmero, trazo transverso. A este paciente le realizamos una reducción cerrada más fijación interna con un clavo intramedular bloqueado, 2 tornillos de bloqueo proximal y 2 tornillos de bloqueo distal. A modo de conclusión, el húmero es el hueso más grande en el miembro superior, conecta las articulaciones del hombro y del codo. eh, las fracturas diafisarias del húmero van a ocurrir en una distribución bimodal, siendo afectados el género masculino en la edad de la década de los 30 y 40 años y como mecanismo de trauma, mecanismos de alta energía en accidentes con vehículo a motor o asociados a la práctica deportiva, mientras que en el sexo femenino se presenta principalmente luego de la menopausia, principalmente en la sexta y séptima década de la vida y como consecuencia de fracturas por caída de sus pies. La mayoría de las fracturas diafisarias del húmero se le puede dar manejo conservador con tasas de consolidación hasta de un 90%, siempre y cuando cumplan con los criterios de reducción, eh, tanto de longitud como alineación en plano sagital, coronal y de rotación. El manejo quirúrgico va a estar dado principalmente por las características del paciente, el tipo y zona de el trazo de fractura. Prácticamente que el paciente es el paciente y el trazo es lo que nos va a dictar todo, desde el posicionamiento hasta el abordaje hasta el implante a utilizar. No va a existir un método quirúrgico, no existe un método quirúrgico que haya demostrado ser claramente superior respecto a otros, sino que debemos individualizar cada paciente según tanto la edad del paciente, la actividad socioeconómica a la que se dedique, el estado funcional de dicho paciente y las posibles comorbilidades o lesiones asociadas. Todo esto en conjunto es lo que nos va a dictar el manejo que le vamos a dar al paciente, tanto si es conservador como si es el tipo de implante o método a utilizar si es manejo quirúrgico. La bibliografía que utilizamos. Gracias. Muchas gracias, chicos, por esta presentación. Vamos a dar inicio a las preguntas. Hay un botón que dice Q&A o preguntas y respuestas para que puedan subir sus preguntas. De igual forma, aquí les tenemos una encuesta para ver que en su práctica usual, qué tipo de manejo quirúrgico suelen utilizar. El clavo endomedular, las placas mínimamente invasivas o la reducción abierta con placa y tornillo. Y mientras vamos esperando algunas preguntas, algunos comentarios por parte de la junta directiva, los panelistas. Un comentario en la mano, una pregunta a todos que quiera contestar. Eh, Institucionalmente sí, se puede manejar conservadoramente que da buenos resultados. La pregunta mía para los que hacen turnos en los hospitales privados, ¿cuál es la conducta a sabiendas de la parte institucional y la parte privada?
cuál sería la conducta, porque es igual también, importante también que los muchachos sepan también cómo se maneja privadamente, ¿no? Porque, como digo, yo hago muy poco turno y yo hace mucho tiempo que no veo este tipo de fracturas privadamente por no hacer turno, pero lo que pienso es que me dirán los que hacen turno en los hospitales que le dan un manejo quirúrgico, ya sea con técnica mínimamente invasiva, con clavos intramedulares o con placas, pero creo que a nivel privado, salvo que el paciente tenga alguna condición que no le permita cirugía, creo que el criterio es quirúrgico por cuestiones de evitarse estar, porque un manejo con una férula de coactación es cada semana está viendo que se mantengan las angulaciones que están permitidas, tanto en plano sagital como en varo-valgo, por los acortamientos. Entonces, no sé lo que hacen turnos, si alguna experiencia que tienen a nivel privado, ¿no? Creo que el doctor Luis Diego quiere hablar. No sé si Raúl le permite hablar. Segundito. Voy buscando. Hola, hola. Listo, Luis. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha. Ok. Primero que todo, felicitar a los residentes porque dieron una muy buena exposición sobre el tema, creo que bastante abarcadora. Hay ciertas cositas que reforzar, algunos errores como el nombre del Ibani. En alguna parte Gil mencionó que la placa es para puntear, no es para puntear, es para puentear, es una placa puente. Tengo varias preguntitas, más que todo es como para reforzar el tema y más para los R menos, porque ellos ahora que están entrando al quirófano tienen que dominar ciertos temas sobre el principio de fijación. Entonces, para Nabil le quería preguntar cuál es la relación entre la circulación centrífuga y centrípeta con relación a con la endóstica y perióstica en los casos de un hueso sano y en un hueso eh, fracturado, porque es relevante a la hora de la fijación saber cuál circulación estamos dando. La otra era para Charles, porque vi algunas placas que en realidad es que no estaban malas, pero sí me parece que en algunos casos se queda un poquito corta. Obviamente tenía tornillo interfragmentario y la placa era de neutralización, pero sí me gustaría saber cómo se calcula el área de trabajo o el tamaño de la placa que vas a utilizar, porque eso es importante a la hora de calcular la estabilidad biomecánica del constructo, la rigidez. Entonces me hubiera gustado que lo mencionaras también. Y la otra, esta es una duda existencial mía sobre el tratamiento conservador. Gil mencionó que cuando se pone el clavo intramedular, la extremidad tiene que tener 25 grados de rotación. Yo no sé, quizás el doctor Jaén, el doctor Mosquera, el doctor Martínez o los que tienen más experiencia. Yo siento que cuando le pongo una férula de coaptación y le pongo el cabestrillo, como está fracturado en la diáfisis, el fragmento distal de la extremidad o la parte distal de la extremidad tiende a fijarse o a consolidar en rotación interna, mientras que la parte superior del húmero, la parte proximal, todavía queda un poquito como en posición anatómica. Entonces a veces me quedan los pacientes con ligera deformidad en rotación interna, que no es tampoco tan significante ni limitante, pero no se me quedo con esa duda. Lo que he estilado últimamente es como ponerle un almohadoncito para que la mano vaya como hacia adelante y no tan en rotación interna. Pero no sé si alguien tiene algún comentario al respecto. Ya esa era mis inquietudes y mis preguntas. Gracias. Dale, chicos, que podemos ir respondiendo a las preguntas de Luis. Bueno, en cuanto a la longitud de la placa a utilizar, como se mencionó, se busca
eh, que haya de 6 a 8 corticales, tanto en el segmento proximal y distal de la fractura, y la referencia que vamos a utilizar para ver la longitud de la placa es la longitud del mismo trazo de fractura. Se busca que la placa tenga una longitud por lo menos de 3 veces lo que mide el trazo de fractura. Humberto quería decir algo. Sí, correcto. Muy buenas noches a todos, presidente, junta directiva, panelistas, residentes, colegas en general. La verdad que, bueno, muy bueno el tema de los muchachos. Claro, está en proceso de pulir. Hay que evitar esos vicios de hablar como, si para hacer la práctica más fluida, mi recomendación es que la práctica la realicen de los temas de la presentación con el tiempo y que sea lo más fluido y repitan y repitan y repitan hasta que ya se haga totalmente fluido y así aprendan a hablar sin tantos vicios de dicción. Con relación a la pregunta de Gerinaldo que comentaba, ¿no? Yo generalmente no hago turnos tampoco en trauma. Sin embargo, hay pacientes que me solicitan de manera personal y automáticamente pues yo reservo el espacio para ellos. Generalmente el clavo bloqueado en mi práctica para el uso de las fracturas deficitarias de húmero o en general no existe porque lo malo de esto es que tienes una lesión que es extraarticular y la introducción del clavo la estás convirtiendo en intraarticular. Y además hay que ser en lo que es en la colocación del clavo, tienes que ser muy preciso en dejarlo en la superficie del troquíter, perdón, porque a la hora de retirarlo, si algo pasa, es realmente un dolor de cabeza. Y la ventaja es que en la privada pues tenemos todas las opciones. Pero yo en lo personal no utilizo el clavo bloqueado, yo prefiero usar la técnica MIPO. Se habló mucho del abordaje anterior, de hecho me ha tocado hacer abordajes delto pectoral extendido y el músculo cutáneo está debajo del bíceps. El bíceps se tiene que medializar siempre a la hora de hacer ya sea MIPO o un abordaje anterior expandido, del pectoral expandido, de manera que automáticamente al reflejar el bíceps hacia medial te estás llevando el músculo cutáneo y a nivel distal, obviamente el nervio que nosotros nos topamos es el nervio radial. La disección del braquial anterior se puede hacer con toda seguridad en el tercio, en la mitad de la diáfisis, y usted puede dividir el braquial en toda su extensión sin ningún problema. Generalmente no utilizo el abordaje posterior, al menos que tenga lesión de radial. Si hay lesión del radial documentada antes de cirugía, ese nervio hay que explorarlo y es importante hacer una liberación de este nervio, reflejarlo bien y hacer nuestra reparación. Con relación también al abordaje anterior, el MIPO no significa que siempre va a pegar y es importante, aunque sea muy MIPO, conseguir que los trazos de la fractura queden completamente comprimidos, o sea, lo más junto posible, en compresión, para que cicatrice el hueso, para que pegue, consolide. Porque puede ser muy MIPO y en lo personal me ha tocado algunos casos de MIPO que están en franca pseudoartrosis y me toca entrar. Yo tengo algunos casitos, no sé si van a ser muy rápido para presentar, que son casos bien interesantes. Voy a ver si les comparto la pantalla de los casitos estos. ¿Ustedes ven la pantalla? Sí, nada más ponlo en modo de presentación ya. Sí, listo. Entonces, este es un paciente que se hizo una técnica MIPO. Al final no fue tan MIPO porque tiene un pequeño cerclaje, así que me imagino que levantaron una ventana para hacer la reducción. Pero como bien habían comentado, este tornillo proximal pues no se ve tan bien, de los 3 tornillos bicorticales no se ve tan bien. Y al final la pseudoartrosis del húmero se pagan con peroné, ya sea autólogo o con aloinjerto. Y a la hora de que vas a colocar el injerto, el peroné tiene que entrar como un strut o como si fuera un clavo endomedular y la placa se coloca sobre este. Y lo importante es atravesar
el peroné como injertado. En este caso también el paciente no solo se llevó el peroné como se ve allí, sino también se llevó chips de hueso con DBX, proteína inductora, y como estaba muy cerca del área proximal, la ventaja fue utilizar en este caso una placa filos extra larga, y este sería la radiografía final. Este es otro caso, es una paciente operada con 9 años de evolución. El, el clavo está subdimensionado, está introducido muy por debajo del troquíter. De hecho, como más complicación, la empresa encargada de la distribución del clavo cerró su operación en Panamá y tuvimos y se imaginan, estaba teniendo un efecto de windshield wiper dentro del clavo, ya estaba a punto de fracturar las corticales y esa era nuestra preocupación. El clavo, al final hicimos una reducción abierta. En este caso, en el caso anterior utilicé peroné autógeno, en este caso utilicé peroné de halo injerto porque el defecto era demasiado largo y había que cubrir el tamaño del clavo utilizado. Hicimos un abordaje anterior ampliado con osteotomía tipo sarcófago para retirar el clavo. También se retiraron los clavos de bloqueo a través de incisiones, de una incisión lateral, sobre todo el proximal. Colocamos nuestra placa de manera anterior y, como les decía, importante que desde el momento que tú reflejas tus deltoides, tú te llevas el músculo cutáneo y lo importante es el radial a nivel distal. Y si tú estás, como decimos los ortopedas, pégate al hueso y serás feliz, colocamos nuestra placa sin ningún problema y el paciente mejora. Y esta es la función de ella. Lástima, no pude cerrarle la cara, pero pueden ver que funcionalmente ella tiene como 1 mes y medio de evolución, así que ha tenido un buen resultado funcional sin lesión neurovascular. Entonces, para mí es importante que se lleven, que sobre todo cumplan los principios básicos de la fractura, una reducción anatómica, una fijación estable, por más mipo que sea, lo importante es que queden los fragmentos comprimidos, ya independientemente del tipo de fijación que vayan a usar. Y los fijadores externos yo los guardaría, como ya se habían comentado, y coincido completamente, con fracturas expuestas o con fracturas con pérdida ósea, como por ejemplo los disparos por escopeta que tienen automáticamente pérdida ósea y consideradas 3B, expuestas a 3B. Gracias. Muchas gracias por el aporte, doctora. Siempre te agradece todas las experiencias. Hay dos personas que más que tienen levantada la mano y con esto concluimos el webinar. Vamos a darle la palabra al doctor Juan Tatis, que quiere compartir algo con nosotros. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, buenas noches. Justamente, bueno, espero no interrumpir. Justamente llegaron mis perros de paseo. Primero que todo, un placer saludarlos a todos. Yo soy Juan Tatis. Yo soy recién llegado aquí en Panamá. Yo me formé en Brasil y estoy homologado y feliz de pertenecer aquí a la Sociedad Panameña de Ortopedia. Entonces, ahora siguiendo con lo que quiero aportar, ya el doctor Humberto tocó el tema y es algo importante, es que cada fractura tiene su forma de tratar. Y algo muy importante en la técnica mínimamente invasiva, que ya lo mencionaron en la exposición, lo mencionaron varios colegas aquí, es que es una placa en puente, o sea que nos da una estabilidad relativa. Todos los ejemplos que nos pusieron ahí son fracturas de trazo corto. Y lo que nos dice la AO es que lo que tenemos que buscar, como bien dijo el doctor Humberto, es que tenemos que lograr una compresión del foco de fractura. Belañero es brasileño y ya se tiende a usar mucho esa técnica de mínimamente invasiva eh, y tiende a tener mucha pseudoartrosis, como ya mencionaron anteriormente. Entonces, incluso en el manual de la AO está descrita la técnica mínimamente invasiva para fracturas conminuidas. Entonces, si no vamos a lograr abrir completamente el foco de fractura para lograr colocar una placa y hacer compresión a través de la placa, la técnica mínimamente invasiva con este tipo de fracturas de trazo corto
tienden a tener una alta tasa de pseudoartrosis y fallas en la consolidación. Era solamente eso lo que quería aportar. Muchas gracias a todos. El doctor Barbosa quiere hablar también. Ya tiene la palabra. Sí, buenas noches a todos. Bueno, primero que todo, felicitar a los ponentes, a los residentes, bastante completas. Son algunos detalles solamente, pero eso forma parte de la formación de ellos, ¿no? Básicamente son comentarios, ¿no? No son preguntas. Creo que el doctor de Diego comentó sobre el tema de la rotación de 25 grados que le dan a la hora del enclavijado y que ha visto que, bueno, cuando en el caso de los pacientes con manejo conservador, con estas férulas en U, férulas de coaptación, que concierne el tema de la rotación interna que se da con el cabestrillo, en los pacientes seleccionados que yo he tenido, me ayuda un cojín abductor, que a pesar que no es la función principal de evitar esa rotación interna, sí me ayuda en la rotación interna, de hecho, pero también obviamente para su uso principal, que es de evitar la deformidad en varo. Y respecto también al manejo que yo le doy a los pacientes con fracturas diaficiarias, bueno, tengo un grupo de pacientes que he manejado con enclavijado y con placa, y la verdad es que mi experiencia personal es que me está yendo mejor con la placa en cuanto a dolor y las escalas funcionales en el hombro. Y lo último, un comentario solamente como consejo a los residentes. Dentro de los casos que presentaron, el primero creo que el doctor justificó bien el motivo por el cual se le dio manejo conservador, por el detalle de que se necesitaba la rehabilitación rápida. Pero los otros dos casos no sé cuáles fueron las circunstancias. A mí me parecía que cumplían con los criterios de manejo conservador. Yo sé que están en periodo de formación, quieren hacer su escala de formación, su curva, pero también hay que saber distinguir de cuándo se puede dar un manejo conservador versus un quirúrgico. Gracias. Bueno, muchas gracias por el aporte, Alberto. No sé si lo están viendo, pero aquí estamos compartiendo los resultados de la encuesta y más o menos se va un poquito a la parte de la literatura, ¿no? El 60% se inclina al RAFI y placa y tornillo, mientras el 32% a clavo endomedular, siendo un porcentaje más pequeño la mínimo invasiva, ¿no? Qué interesante cómo estamos trabajando nosotros como país en cuanto al manejo de las fracturas. La verdad, sí, como han comentado varios de los colegas, bueno, estamos todos en esta parte de aprendizaje, los residentes son nuestros expositores, nuestros tutores en este tipo de webinar. Y bueno, y esperamos que vayamos mejorando, ¿no? La idea es seguir creciendo y seguir subiendo mejorando la experiencia y subiendo la calidad con el pasar de las distintas presentaciones, ¿no? El plan se mantiene que hagamos esto una vez al mes. Se planea que sea el último lunes de cada mes. Aquí ha sido un pequeño cambio por cuestiones personales. Pero bueno, vamos avanzando y estamos muy contentos con la experiencia que estamos ganando. Doctor Girinaldo, ¿algunas palabras de cierre? Sí, felicitar al grupo de C3, el grupo de Colón, buena revisión. Como les mencioné inicialmente, me trae muy buenos recuerdos las fracturas de húmero, a pesar que no es algo de mi día a día. En cuanto a lo del manejo, conservador, todo lo que son los plaquistas, los clavistas, todo lo que ha habido, lo mínimamente invasivo. Pero sobre todo en los 3 últimos años, la junta directiva pasada y esta junta directiva, nosotros hemos enfocado la parte docente en introducir a los residentes. Congresos, en los 3 últimos congresos ha estado la tarde de los residentes y ahora este año también lo tendremos. Y esta novedad de hacer los webinars, y es precisamente para que ellos se vayan capacitando, para cuando ya sean especialistas y los inviten a congresos tanto nacionales como internacionales sepan manejarse. Lo de la revisión obviamente a todos nos actualiza, y
que hayan obviamente colegas aquí que tienen un poco más de experiencia y den sus aportes también, pero sobre todo es que nosotros, los que nos van a atender más adelante, cuando nosotros tengamos más edad y que sean los ortopedas del futuro, no solamente sepan de ortopedia, sino que también sepan este tipo de manejo. Entonces, realmente este es el objetivo. Toda la parte de las correcciones que se hagan es en buen término y vamos a seguir con esto. El próximo webinar va a ser a final de este mismo mes y el que le toca es al Hospital Santo Tomás. Nosotros ya tenemos el organigrama para los webinares de cada hospital y la intención que a libre demanda escojan el tema, tengan su tutor y revisemos esto y realmente la pasemos bien y nos actualicemos. Así que de verdad que estoy contento. La Junta Directiva que ha trabajado fuertemente para que esto se lleve a cabo. Gracias Raúl, gracias doctor Maturel por el apoyo que le han dado los muchachos y un aplauso para los 4 expositores. Sí, quería hacer un comentario felicitándole a la provincia de Colón, excelente exposición. Como dijo el doctor Gerinaldo Martínez, el siguiente Zoom de residentes será liderado por el Hospital Santo Tomás el lunes 28 de abril. Y también nuestra siguiente actividad académica, nuestro club de revistas, será el miércoles 16 de abril. Allí, no sé si el doctor Mosquera nos podrá poner el afiche que tenemos, Ricardo. Si lo puedes subir en pantalla para tenerlo en cuenta y para que puedan reservar ese día, para que puedan participar todos los socios activos de la sociedad. También quiero decirle que una de las actividades que también tenemos para el 26 de abril es el simposio de medicina del fútbol que se está organizando con la Federación Panameña de Fútbol y con el aval FIFA y el aval de la sociedad. Ahí le pasé a los residentes lo de la invitación, tiene un costo creo de $30. De verdad que está interesante. Tenemos médicos de selecciones de Centroamérica. Va a venir también un médico argentino, el doctor Matías Robi. Y va a haber temas tanto de ortopedia como temas relacionados a la medicina del deporte en cuanto a lo que es muerte súbita, lo que es concusión cerebral y cómo se organiza el parto ortobiológico y cómo se organiza un departamento médico de una selección y un departamento médico. Ahí le voy a pasar el programa mañana y por ahí también le he pasado tanto a la parte de residentes como asamblea para que se puedan inscribir en este simposio que va a haber el 26 de abril. Bueno, sin más, muchas gracias a todos por haber participado. Logramos tener también la cuota esta semana de aproximadamente 60 participantes durante el webinar, que para nosotros son números muy importantes, estamos muy contentos que tantas personas estén participando y con algunos invitados de Centroamérica, según lo que nos mostró el doctor Mosquera, invitados de Colombia. Así que muchas gracias a todos por participar en nuestras actividades docentes y les esperamos en las próximas con sus aportes y con su apoyo hacia la docencia de todos. Cuídense y buenas noches.